Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, desde los primeros días, como ustedes saben, Dios me escogió entre ustedes para que los paganos oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué tientan a Dios ahora, imponiendo a esos discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? Por el contrario, creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los paganos. Cuando terminaron, Santiago resumió la discusión diciendo: Escúchenme, hermanos. Simón ha contado cómo Dios dispuso desde el principio elegir entre las naciones paganas un pueblo consagrado a su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas que dicen: Después volveré para levantar de nuevo la tienda caída de David. Levantaré sus ruinas y las pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor. Lo mismo los paganos que llevarán mi nombre, lo dice el Señor, que lo anunció desde antiguo. Por tanto, yo juzgo que no hay que poner obstáculos a los paganos que se convierten a Dios. Basta escribirles que no se contaminen con la idolatría ni con la fornicación, y que no coman carne de animales estrangulados, ni tampoco sangre. Porque durante muchas generaciones, en la sinagoga de cada ciudad, hay quienes predican la ley de Moisés, la cual se lee cada sábado. Palabra de Dios. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Digan a los pueblos: el Señor es Rey. Él afianzó el orden y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos,
permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en esta semana quinta, en este jueves eucarístico, contemplando este pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 11, que es continuación del Evangelio del domingo y el que hubiésemos repetido el día de ayer si no hubiese coincidido con la memoria de San José Obrero. Hay varias veces a lo largo del año donde los miércoles se repite el Evangelio del domingo precedente. Eso es un aviso. Cuando eso ocurre no es porque la iglesia no tiene que decir, no encuentra qué pasaje poner, sino lo que se está diciendo, esto es muy importante, importantísimo. Y a veces el contexto de las lecturas del domingo ayudan a entender, pero se entiende mejor, o mejor, valga la palabra contradictoria, se complementa cuando uno va haciendo las lecturas de día en día, porque ese leer de día en día es caminar con el Señor. Esa es la sinodalidad de la que tanto se habla, pero no me voy a detener en eso. Y el pasaje se refiere a la relación, el capítulo 15, a la relación de Dios con nosotros. Tenemos que detenernos a preguntarnos cómo son las relaciones que nosotros tenemos con nosotros mismos, las relaciones que tenemos con otras criaturas humanas, a las que decimos que las amamos más, a las más cercanas, a algunas que nos parecen, diríamos, que es mejor tener lejos según los juicios del mundo. Y lo que se nos está diciendo, esas relaciones que nosotros conocemos con los seres humanos, con nosotros mismos y con la creación entera, todas tienen que ser purificadas. Tenemos que nacer de nuevo en cómo relacionarnos con los demás, con nosotros mismos, y para eso tenemos que profundizar en la oración cómo es que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo se relacionan con nosotros, y esa relación de Dios con nosotros ha sido revelada en plenitud en la persona de Jesucristo y en su Pascua, en la hora del amor extremo. Entonces, eso es necesario, indispensable en la Pascua. A veces lo pasamos rápido, no nos damos cuenta. En relación, valga la redundancia que estamos hablando de la relación, además se necesita entender qué es la alianza. La alianza nueva y eterna. Y diríamos brevemente, la alianza nueva y eterna es una alianza donde Dios da todo, absolutamente todo. Dios se nos entrega eternamente, de manera nueva. Y ese donarse de Dios va a purificar mis relaciones, va a purificar mis pecados, me va a transformar para que yo desee profundamente un día poderme entregar como Dios. Y me doy cuenta que no me entrego así, que yo me entrego, me relaciono con los demás calculando.
A ver, no tanto parte y reparte que me toca para mí, mejor yo tengo más, yo controlo. Y uno se pone pretextos, es que yo sé más, yo lo voy a hacer mejor. Eso tiene que ser purificado. Y en tercer lugar, tengo que entrar a descubrir que esa relación de Dios revelada en Jesucristo, que se hace presente en la Eucaristía, es de comunión. De comunión, es decir, de una intimidad, de una unión de amor, que es justamente un amor que entrega todo, pero que no me diluye, no me anula, no me subordina, no se impone, no se apropia, sino que es un amor que respeta mi libertad y que me ama al punto, una comunión al punto que pueda aceptar que yo lo rechace. Y entonces estamos ante ese misterio en el capítulo 15, en realidad en toda la segunda parte del Evangelio según San Juan, que empieza en esa última cena, en ese cenáculo. Y esto es algo que tenemos que ver poco a poco, porque no es algo que podemos asimilar intelectualmente. Claro, hay una dimensión racional, pero sobre todo es una relación del encuentro con ese amor. De eso se nos está hablando. Les recuerdo la primera parte del capítulo 15. Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, mi Padre es el viñador. Es decir, está diciéndole a sus apóstoles, que son parte del pueblo de la primera alianza, la relación entre Dios y ustedes, los hombres, la iglesia, el pueblo de la primera alianza, mis discípulos, ha cambiado, o mejor, se ha revelado verdaderamente como es. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, pero Jesús acota: yo soy la vid verdadera. Porque el pueblo de la primera alianza, a través de los profetas, había entendido la relación con Dios de muchas maneras, que no es como Jesucristo las revela. En primer lugar, ellos creían que ellos eran la viña, diríamos, el grupo selecto, los engreídos, los únicos que iban a tener todo. En segundo lugar, porque ellos decían: el Señor ha plantado una cepa en nosotros, en nuestra viña. ¿Qué ocurrió? Se apropiaron de la viña. Ustedes conocen la historia. Y entonces el Señor les dice: ustedes no son la viña, ustedes son los sarmientos. Que parecería que uno lo degrada, ¿no? Porque uno cree: ¿quién es el más importante, la vid o los sarmientos? Pero resulta que los sarmientos son los que dan los frutos. El Señor nos está dejando la parte más dulce, los frutos buenos. Quiere manifestarse a través nuestro, pero nosotros, como ellos, nos cuesta entender. De allí la pregunta que en el capítulo 14, que la veíamos antes, de Judas Tadeo: ¿por qué te has revelado a nosotros?, le dice, y no al mundo. El Señor se revela al mundo, no entiende. Y el Señor le dice ahí: quien me ama guardará mi palabra, y mi Padre y yo vendremos a él. Solo podemos entender esa densidad de lo que se nos está diciendo si nos sumergemos en el misterio de la Trinidad Santísima. Es decir, entender que Jesucristo, que el Hijo, es una relación con el Padre y con el Espíritu Santo. A veces en nuestra fe, en nuestra oración, cuando celebramos los sacramentos, cuando venimos a misa,
nosotros no terminamos de notar que la insistencia de Jesucristo es llevarnos al Padre, llevarnos en el Espíritu Santo a la Trinidad Santísima, y eso tiene que ocurrir ya ahora, en este tiempo. Eso en primer lugar. Ahora el Señor nos está presentando cómo es ese recorrido de purificación en esa relación, en esa alianza y en esa comunión. Y el Señor dice que Él nos ama como amigos. Nadie, dice, tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. ¿Qué hace el enemigo? Porque hay amigos y hay un enemigo. El enemigo nos vende amistades falsas, nos engaña, diríamos, con la ideología de la amistad falsa. Y uno aprende a descubrir sus relaciones viendo a sus amigos. Y claro, todos nosotros hemos tenido amigos. Ustedes habrán tenido sus amigos. En nuestra época, por lo menos en mi época, era así: uno conocía cómo se llamaban sus vecinos. Había niños cerca en una calle. Ahora, claro, los niños han sido privados de eso. Uno también tiene una idea de la amistad con los hermanos biológicos, con los primos, con los familiares cercanos. Uno tiene también noción de amistad en el colegio. Y claro, no es lo mismo cuando uno es muy pequeño, primaria, secundaria, universidad. Uno tiene relación de amigos en el trabajo. Uno tiene relación de amigos, entre comillas, de negocio. Uno tiene que descubrir cómo lo que llamamos amistad se ha ido envenenando. Y algunos de ustedes me dijeron: no, padrecito, usted está equivocado. Yo tengo mis amiguitos, mis amiguitas, y los amo totalmente desprendidos, sin ningún interés. Me avisan si hay alguien así, porque tenemos que iniciar la causa de canonización. Eso está destruido en nosotros. Y nuestra biografía nos lo manifiesta. Pero, ¿cómo se purifica eso? No con psicoterapia. Porque la psicoterapia, los auxilios, diríamos, psicoterapéuticos, llamemos así, ocurren cuando la persona está destruida y son, en el mejor de los casos, solo sintomáticos, y a veces peor que quimioterapia. Porque es más los efectos colaterales que el beneficio que traen. Me disculpan mis hermanos que trabajan en ese campo. El amigo fiel de Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener con Jesucristo una relación de amistad. Una amistad pura, gratuita, incondicional. De parte nuestra, no, de parte de Él. Esa es la manifestación de su amor extremo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que, igual que con nuestros amigos, diríamos criaturas humanas con las que peregrinamos, con la humanidad de Cristo no somos buenos amigos. Y eso tengo que examinar. ¿De qué manera no soy buen amigo de Jesucristo? Las maneras que yo creo que son las más, diríamos, visibles, ¿no? Las más peligrosas. Las más peligrosas están más ocultas. Es que uno con Jesucristo quiere figuretear. Entonces quiere que se note, que todo el mundo se entere que yo soy el amigo. Y claro, eso para que otros vean que yo soy más amigo que los demás.
él me diría, no me quiere más. Y eso no es así. Y eso se expresa de distintas maneras, no voy a entrar en detalle, cada uno de podemos examinarnos y algo podremos encontrar. Pero la otra forma es que somos amigos interesados, somos amigos quejones, somos amigos resentidos. Incluso somos amigos celosos cuando nuestro amigo ama a otros, porque lo queremos en exclusividad, nos creemos los dueños. Y eso, de alguna manera, lo tenemos en la vida presente. Son síntomas de que yo no sé ser amigo. Uno tendría que preguntarse, ¿cuándo yo he sido mejor amigo? A ver, alguna experiencia uno tiene. Pero uno puede confundir al amigo, a su mejor amigo, a su mejor amiga, con su cómplice, con el que no te corrige, con el que te aguanta todo, con el que entre comillas te apaña y te dice que tú tienes la razón. Y muchas veces, pregúntense ustedes quiénes son sus mejores amigas, sus mejores amigos. Muy probablemente algo de eso hay. ¿Y por qué se rompen esas amistades tan buenas? Porque alguien falla. Ya deja de ser cómplice. A alguien se le ocurre criticar, señalarle que hay un error. Y no interesa el pretexto es si se lo dijo dulce, se lo dijo fuerte, se lo dijo apurado, se lo dijo con paciencia. Eso no es lo que cuenta, ese es el pretexto. La forma, dice la gente, es que esas no son las formas. Entonces, como esas son las formas, así sea verdad o sea mentira, ya no me interesa tu amistad. No quisiera seguir sobre esto porque los voy a cansar, solamente para que cada uno en su oración lo veamos. Quisiera referirme ahora con eso en mente a la experiencia de la iglesia. Que tal vez eso aligere un poco porque, bueno, decimos la iglesia, parecería que ya no hablan de mí, parecería que se refieren a los demás, entonces me relaja, ¿no? Porque uno cuando va diciendo cosas como las que yo menciono, a veces uno se siente como contra las cuerdas. Entonces veamos la iglesia. Hoy estamos celebrando a San Atanasio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos los que hemos recibido el don de la fe, la esperanza y la caridad, los que hemos recibido los sacramentos, los que seguimos a Jesucristo. Uno dice sí. Una familia, sí. Esa familia, la iglesia, muchas veces se ha despedazado y se sigue despedazando de una manera peor que enemigos. Eso pasó en tiempos de San Atanasio. Y claro, ahí el problema, el pretexto fue intelectual. Y fue aparentemente de fidelidad, porque era acerca de la herejía arriana que desconocía la divinidad de Jesucristo. Cuando uno ve a lo largo de los siglos cómo podemos nosotros tener esa gracia, porque no estuvimos ahí presentes y de repente no sabemos de qué lado nos hubiésemos puesto, uno puede ver y uno puede preguntarse, pero por eso se destrozaron. Fue pretexto. Fue pretexto. En realidad la enfermedad era que no amábamos como tampoco ahora al Señor. Y claro, uno diría, no, pero Atanasio sí. Probablemente Atanasio estaba un poco menos grave, pero la forma en que, entre comillas, discutieron llegó incluso hasta la violencia. No vamos a entrar en detalles. Y lo peor y lo más grave,
que el arrianismo no ha desaparecido. Ha cambiado de nombre, sigue existiendo. ¿Conocen ustedes arrianos? Tal vez ustedes dirán, no, es que ya no se llaman arrianos, porque ya ni sabe nadie quién fue Arrio. Pero conocen algunos que se llaman testigos de Jehová, son casi como los arrianos. ¿Conocen ustedes algunos que se llaman judíos? Son casi como los arrianos. ¿Conocen algunos que se llaman musulmanes? Son casi como los arrianos. ¿Qué les faltó profundizar? La relación, la alianza, la comunión. Es decir, la Trinidad Santísima. Es decir, descubrir que somos imagen de Dios. Y claro, a algunos les encanta hablar de Atanasio, es un santo. Es doctor de la iglesia, padre de la iglesia. La iglesia lo venera, por supuesto. Pero alguno, fuera de contexto, quiere justificar en la reacción de Atanasio que ahora hay que hacer lo mismo y discutir. Se nos pone por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la lectura de Atanasio no está, pero en la quinta semana el Señor nos lo regala hoy día. Y estamos también en el capítulo 15 del Evangelio de los Hechos de los Apóstoles. Y también hay una discusión. ¿Cómo la resolvieron? La resolvieron como amigos. Pero lo que dijeron y las conclusiones racionales, etcétera, fueron iluminadas todas por Dios. Lo esencial sí, de que no había que ser judío primero para ser cristiano después. Pero si ustedes leen las recomendaciones y hemos respondido que es palabra de Dios, yo podría decir aquí literalmente, ya ni siquiera tradición, sino palabra de Dios, que está en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, y aquí dice que si es que comen sangre, eso no es de Dios. Ahora hay gente que come sangre. Por lo menos aquí en nuestra cultura local, acá la gente yo conozco que come sangre. ¿O no? Hacen sus rellenitos, sus cosas, ¿o no? Sí. ¿Eso los aleja de Dios? No. Ya el Señor le había dicho en este momento a los apóstoles por boca de Pedro, mata y come cuando tuvo esa visión, pero ellos todavía no entienden. Y lo manda Santiago solemnemente. Y claro, nos damos cuenta que nosotros, en nuestras costumbres, nuestro raciocinio, podemos tener error. Y no es difícil equivocarse, incluso dentro de, entre comillas, la doctrina. Pero lo que es más difícil equivocarse es en el amor. Porque eso, el amor, nos interpela. Y entonces uno tiene que examinarse, nos dice el Señor, para renacer, para empezar de nuevo. En el amor lo dirá también San Juan de la Cruz. Y por eso hoy el Señor nos dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. No se refiere el Señor aquí a los 10 mandamientos, que están incluidos, por supuesto. No está diciendo acá el Señor los 10 mandamientos, no importa. Lo dice en el capítulo 5 de San Mateo, Él no viene a cambiar la ley, sino a llevarla a plenitud. Y la plenitud es en el amor.
Cuando nosotros amamos, como dice San Agustín, como el Señor nos ama, nosotros estamos siguiendo al Señor. Permanecemos en Él. Y nuestros errores serán podados, el Señor nos corregirá. Pero si no lo amamos, no se ama intelectualmente, ¿o sí? Y por eso el Señor nos dice más aún, Él nos ama primero y nos ama cuando nosotros no teníamos ni idea de quién éramos nosotros. Entonces uno se da cuenta que esto es un don. Y este don tiene que ver con la alegría. Una de las cosas que nos falta es la alegría. ¿O no le falta al mundo alegría? ¿A ustedes no les falta alegría? No me refiero a esa alegría externa, chabacana, de la gritería, que es un disfraz. La alegría profunda, interna, serena, de saber cuánto Dios nos ama, que nos da una confianza muy grande, que nos da paz. Esa alegría no la tenemos. Esa alegría no la tiene el mundo. Y ese amor nos produce esa alegría. ¿La queremos tener? Yo no sé, no les puedo preguntar a cada uno de ustedes. Yo la deseo intensamente. Y sé que el Señor nos la da. Y sí sé que si es que no la experimento, no es porque Él no me la da, ni no me la quiere dar, sino porque yo no estoy haciendo lo que Él nos dice, como nos enseña nuestra Madre Santísima en Caná de Galilea. Y dámosle pues en este mes de mayo, ella que es Nuestra Señora de la Alegría, nos descubra en su oración, en comunión con Iglesia peregrina, con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras familias. El Señor es la fuente del amor, la fuente de la alegría, y que esa fuente está abierta, es gratuita. Que vayamos a ver, que así sea.